esos jugadores muy globetrotter, por llamarlo de alguna manera, que fueron jugadores, grandes jugadores, pero nunca fueron futbolistas. Quiero decir, es gente que no estaba preparada para la exigencia, para la profesionalidad, para la implicación. Y hubo muchos jugadores en la historia. Alberto reconocerá rápidamente el nombre que le voy a lanzar, el Trinche Karlovic, recientemente desaparecido. Sí, sí, sí. Maradona muy seriamente dijo, ese señor era mucho mejor que yo, pero era un tío que no se cuidaba, que no le gustaba entrenar, que no le daba valor al profesionalismo, que no era competitivo, pero era un artista, como lo era Mágico. Fíjate, yo cuento una cosa rápida de Mágico que a mí me lo dijo el Mr. Mario. Bueno, tú también, Paco, seguro. ¿Te acuerdas de Hugo Vaca, no? Sí, sí, correcto, correcto. Sí. Claro, dijo, Mágico González se enamoró de una turista americana y se fue detrás de ella a Estados Unidos, se quedó sin dinero y conoció allí unos salvadoreños y se hizo taxista. Y estuvo trabajando de taxista, Sí, sí, sí. teniendo una edad en la que todavía podía jugar al fútbol a alto nivel, ¿no? Entonces, es gente que no tenía la cabeza para la máxima exigencia. Tenían las condiciones, pero no tenían la cabeza mueblada para ser futbolistas de élite. Pero Fernando, contesta. No, perdón, mira, hay un jugador que ha militado muchísimos años en la Liga Argentina y a mí me dejaba maravillado cuando lo veía jugar al fútbol. Era un futbolista uruguayo que jugaba en River Plate, Enzo Francescoli. Ah, Yo no he visto jugar a un el jugador, príncipe. no he visto jugar a un jugador con esa elegancia, con esa jerarquía, con ese mando, sin ser un jugador aparentemente ni agresivo. Fíjate lo que te digo, ni agresivo. No Pero lo es que eso era, pero ¿qué pasaba? Eclipsaba, porque claro, evidentemente, en igualdad de condiciones, digo, Armando Maradona no había nada, era Dios en su momento álgido de futbolísticamente. Y referente a lo que ha dicho Fernando, que lleva toda la razón, anteriormente, por las circunstancias, pues las situaciones familiares, por la educación, con el tema si iba a los colegios, no iba a los colegios, se aprendía todo en la calle. Digamos que los futbolistas, un poco en tono irónico, no tenían la cabeza bien amueblada. Entonces, cuando había uno que sumamente la tenía medio organizada, pues entonces ese futbolista. Yo para mí, del fútbol actual y todo eso, el futbolista que mejor he visto en todos los aspectos, social, deportivo, familiar y todo ese, compañerismo y todo, a Maldini, del Milan. También puede entrar ahí. Pero yo quiero decir una cosa. Del fútbol de la calle han salido muchos más futbolistas curtidos para un primer equipo que no como se trabaja actualmente. Es una obviedad, Mario. Yo, vamos, bajo mi modesta opinión, yo creo que es una obviedad. La calle te hace sobreponerte a las necesidades, a los problemas que te puedan surgir, a muchas cosas, evidentemente. Pero Paco, tenemos una cosa muy clara hoy en día, que la tecnología en el fútbol avanza. No, sí, es una obviedad. Pero en la calle hay gente aún que pasa hambre. Sí. Y ya hace de todo para salvar a su familia. Entonces, ¿por qué hoy en día no se busca, en vez de ir a equipos, a clubs, dónde está el futbolista de la calle antiguo?
Porque cada vez hay menos calle, así de sencillo. Sí, efectivamente. Tú has dicho la yo creo que expresión, no. Fernando, correctamente, porque cada vez hay menos calle, el niño Hay está más menos calle, protegido por hay el menos padre, por los calle, padres. pues es lo que dije yo anteriormente, que los Que no, padres coño, la les quiten, PlayStation, el iPad, les los quiten el móviles. iPad, Efectivamente. la PlayStation y todo durante unas horas, que era lo que nosotros teníamos en aquellos tiempos, que decíamos, ojalá alguien toque el timbre para salir. En mi juventud. Pero, mister, ¿sabe qué problema hay ahora fundamentalmente? Que cuando yo estaba jugando en mi barrio, en la calle, que había gitanos, que había mangantes, que había alguna jeringuilla que otra por ahí, que había... Mi madre se asomaba por la ventana y sabía dónde yo estaba, ¿vale? Bueno, pues ahora mi hija está en su cuarto sin salir y yo, mi madre ni nadie sabemos dónde está, porque como está con el teléfono, pues puede estar hablando con un sadomasoquista islámico o puede estar hablando con una secta que la induce al suicidio o puede estar hablando con... ¿Entiendes? Ese es el problema de los móviles. Que antes los niños, gracias al fútbol y a la calle, pues por lo menos sabíamos dónde estaban. Mira, os voy a contar un dato que es reciente, no hace tantos años. Aquí en mi municipio, en La Mojonera, aquí en la provincia de Almería, yo estuve director deportivo de la escuela de fútbol, que Mario la conoce, desde la temporada 2006 a la 2011. Y se firmó un convenio con el Atlético Club de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva. El Atlético de Madrid, me dice José María Mozortu, que era el director del fútbol base, me comenta que para ellos venir aquí, para firmar el acuerdo, hicieron a una empresa un estudio geográfico de dónde había más movilidad de gente extranjera. Pues claro, nosotros nos encontramos, como bien sabe Mario, encuadrados entre los términos de Zoquetas de Mar, de Ejido, Puebla de Vícar, Aguadulce, Adra. Somos... Almerimar, somos el centro neurálgico. Y se da la circunstancia que le digo yo a José María Modalto, José, el objetivo prioritario de aquí, ¿cuántos jugadores sería lo conveniente poder sacar de aquí, del fútbol base? Teníamos 2 prebenjamines, 2 benjamines, 2 alevines, 2 infantiles, 2 cadetes, 2 juveniles, senior no teníamos. Y estoy hablando de una población que no llegaba a 8.000 habitantes. Y me dice, Paco, si en los años que tengamos el convenio sale un jugador solo de aquí, eso ya sería un éxito. Pues bueno, pues se dio la circunstancia que por todo ese y por el tema de jugadores teníamos senegaleses, marroquíes, lituanos, rumanos, de todas las nacionalidades. De aquí tuve la gran suerte y el honor de sacar a 10 jugadores en 6 años. Uno de ellos se marchó al Liverpool, los otros, Betis, Sevilla, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid, se llevó a 3. Y entonces la gente se quedaba asustada. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Simplemente aquí intentaba, evidentemente, yo no soy un sabio del fútbol, intentaba aplicar el sentido común y lo básico en el mundo del fútbol. Disciplina de horario, de vestimenta, los chavales pequeños cuando acabar, ducharse aquí, que no se fueran a su casa, intentar un poco reconducir su situación social. De momento que surgió un problema, llamar a los padres, las madres, etcétera, y todo ello. Entonces, yo creo sinceramente que tanto se ha modernizado, el mundo del fútbol, que queremos hacer, como bien ha dicho el compañero anteriormente, Alberto, ha dicho que, y he dicho anteriormente, es como si fuera un jugador de tecnología, y eso no se puede fabricar en las personas. Las personas. Sí, exacto, robotizado. Efectivamente. Entonces, claro, llega un momento que tú dices ahora, no sé, evidentemente, ha dicho Mario que ha mejorado tecnológicamente, pero estoy de acuerdo con Fernando porque antes tu madre o tu padre sabía dónde estaba jugando con los amigos. Hoy tú estás en la casa y tienes un hijo, dice, está en la habitación, sí, pero es que puede estar en Finlandia, puede estar en Sudáfrica, puede estar en cualquier país del mundo
tecnológicamente con el tema del móvil, de la tablet, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, hoy en día, y yo que soy padre ya, aunque mis hijos ya están grandes, estamos mal educando a nuestros hijos. Paco, que eres abuelo casi. Bueno, Oiga, bueno, todavía, aún no, aún no. no eres abuelo todavía. No, todavía no. Tengo mi hijo que lo Ah, conoce, Mario, que la ha tenido trabajando con él jugando, pues tiene 31 años y la chica que tiene 28. Bueno, ya qué esperemos, bueno. esperemos. Gracias a Dios, en 5 meses. Primera noticia que lanza Estéreo Radio. Voy a comentar nada más a la creación o a la formación de jugadores, de futbolistas, porque es lo que buscamos. Vivimos del fútbol. Yo decía al inicio que comemos fútbol, desayunamos fútbol y bueno, fútbol todo el tiempo. Yo creo que el problema ha sido o se da actualmente porque el ser humano sigue siendo el mismo. Tenemos los genes y todo lo que traemos igual sigue siendo el mismo, aunque esté encerrado, aunque tenga tablet en las escuelas, en los centros de deporte, ahí hay jugadores, ahí están, hay que ir a buscarlos. En Costa Rica, y me imagino que posiblemente en otras partes pasa lo mismo, se hace algo que viene a perjudicar el fútbol porque se habla de la tal argolla. No sé si ustedes reconocen qué es eso, tal argolla, que es el hijo de Julanito y el otro y el otro. Pero en sectores largos de provincias hay jugadores buenos, hay buenos muchachos, hay prospectos que posiblemente puedan representar a un equipo, a una selección. Hay que buscarlos. Las organizaciones, las instituciones, las academias deben de buscar una forma de encontrar esa gente como la encontré. Antes era más fácil porque había más patio, había más calle, ahora hay menos calle, es cierto. Tienen un portón, el niño no sale, alguien lo va a recoger a la escuela, alguien lo viene a dejar. Antes, cuando yo iba a la escuela, veníamos por la calle volando patadas, eh, jugábamos con piedras, apiando guayabas y todo eso. Ahora eso no se da. Entonces, creo que ahí es donde debemos de recurrir a ese sistema para poder encontrar los buenos jugadores, porque los jugadores siguen saliendo. Ahí quiero hacer un inciso porque me ha tocado una fibra, Gonzalo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, ¿tú te acuerdas de futbolistas que tuvimos en Jacó que tuvieron que abandonar el fútbol porque la directiva no pagaba, porque la directiva les exigía pagar el transporte hacia un partido para la directiva? Ahí tuve yo a 3 futbolistas que, qué pena que no sepa el teléfono de ellos porque tenían 16, 17 años, que en Europa hubiesen triunfado. Y por 4 hijos les jodieron la vida. Y esto suele pasar en Costa Rica. Y esto me gustaría hacer un programa sobre esto porque creo y he visto el potencial que tiene Costa Rica, pero es lo que tú has dicho antes, es las preferencias. Perdón, mister, un paréntesis. Mientras en Costa Rica haya entrenadores como Guanchope, no saldrán futbolistas. Pero Fernando, te hablo ahora en serio, ¿eh? Porque yo lo he visto. Bien, hablo en serio. Y Yo nunca hablé tan en serio. Fernando, Ya lo echaron, ya está, fuera del Saprissa, salió. ¿Ya lo echaron? Pues hoy es un gran día para el fútbol pues y para ahora, la humanidad. ahora, Fernando, hazme caso. Chavales de 15, 16 años que han abandonado el fútbol
con una potencia bárbara porque la directiva les pedía dinero para transportarlos al partido y están defendiendo un escudo. Él tenía la madre muerta y dormían en una barca. Gonzalo, ¿sabes a quién me refiero? Sí. Es una cosa que, Gonzalo, deberíamos subirlo a las redes para que se desenmascarase todo lo que es Jacob. Y Mario, disculpa, y no solo este sector del Pacífico Central, de aquí, de Punta Arenas, donde han salido grandes jugadores, de esos que tuviste la dicha de verlos, aquí solo uno surgió, por ahí está Orlando Galo. A este lo saqué yo. ¿Sí? Un gran jugador, y como eso, habían muchos más, y se perdieron. Y no solo aquí, Mario, vea, te voy a contar una historia así pequeñita. Solo yo conducía bus para una empresa y jalábamos para a un colegio muy grande de Pocosí que se llama Portica, el colegio Portica. Ahí había un chiquito, un muchacho que ahorita debe tener como unos 17, 18 años tal vez. Qué muchacho para jugar, qué barbaridad. Yo le decía, qué bien juega este niño. Era el líder de la selección de ese colegio. Vivía en un ranchito a la orilla de una piñera, un rancho, pero yo sé, él apenas con lo que podía. Y así como ese muchacho, se han perdido y hay muchos más por ahí que vienen surgiendo. Pero se pierden. Toda Sí. la razón. Si os dais cuenta, estáis generando situaciones que se vivieron aquí en España ya por los años 70, 80, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a esos chavales, desafortunadamente? No hay nadie detrás de ellos que le den un empujón para salir adelante tanto socialmente como deportivamente. Entonces, la misma sociedad, el mismo sistema, porque fíjate lo que está contando Mr. Mario, el mismo club está rechazando a unos chavales que tienen un potencial deportivo que podían potenciarle socialmente y que su futuro el día de mañana fuese muchísimo mejor. Lo están rechazando por la corrupción Obviamente, que hay obviamente, ahí. obviamente. No por el chaval. No. Hablo por el tema de los dirigentes que representan a los clubes, los intereses que tienen. A lo mejor están fomentando a otro jugador que no es que no va a llegar, es que apenas va a salir. Yo me traje a uno a Europa, lo quería el Beppen, lo quería el Schalke 04, el Lugo en España lo quería Sí. y no le daban la carta de libertad. Pues entonces, obviamente, aparte de que deportivamente estaban cortando la vida de un jugador, socialmente estaba discriminando a una persona, en este caso un chaval. Eso es más viejo que el hilo negro, quiero decir, eso no es el fútbol, eso es la vida. Bueno, sí, socialmente. Casi siempre no llegan los mejores. Te cuento rápido en 10 segundos algo que yo viví que me quedé, que me enseñó mucho, ¿no? De lo lamentable que es el fútbol en ocasiones, ¿no? Y lo injusto. Un día estaba yo en Nápoles, en Italia, y en Castelvolturno, que es donde entrena un pueblo de Nápoles, donde está la ciudad deportiva del Nápoles. Y era un Napoli-Juventus de Copa, era ya cruce de Grupo Norte contra Grupo Sur, un partido serio, ¿no? Y la persona que me llevó a ver el partido me dice, oye, mira, el mejor del equipo está en el banquillo. Y el jugador de más calidad
Lo que pasa que todavía jovencito está sin vestir. Y yo, claro, yo pregunto, digo, ¿qué está tocado? ¿Está lesionado? ¿Está tal? Dice, no, es que el mejor del equipo juega de 9 y el 9 que juega es que la madre se acuesta con el entrenador. Pues ya te lo está diciendo. Y estamos hablando de un equipo campeón de Italia. Bueno, eso fue hace unos años. Pero era un equipo, o sea, en el Napoli ya peleaba el Scudetto en aquella época y era un equipo grande. Si en un equipo grande como el Napoli, que tiene un presupuesto gigantesco, un equipo saneado, con una masa social brutal, con una ciudad enloquecida por el fútbol, pasa eso, nos podemos imaginar lo que pasa más abajo. Bueno, pero Fernando, tú ves, hablamos de fútbol. ¿Tú ves lógico que se le corten las piernas futbolísticas a un jugador con potencial simplemente por un tema económico? Pero ya no, mister, ya no se le cortan las piernas a nivel deportivo, sino socialmente, porque ¿cómo queda ese chaval, ese jugador, ese joven a nivel social? Es como si la sociedad lo está rechazando, lo está marginando. Entonces, en vez de potenciar eso, y ahí voy a hacer una colación con esto de frente al compañero Alberto cuando le he explicado y a Gonzalo el tema de lo del Betis, yo jamás en la vida me iba a pensar que después de 35 años me llamara un club en el cual yo había representado preguntándome por mi situación personal, cómo estaba, si tenía trabajo, tenía familia, no tenía familia, tenía necesidades, falta económica, no falta económica, porque en esta es la grandeza de un club, no de la grandeza de otros clubes más importantes, pero para mí lo más grande es que una parte del presupuesto del Real Betis Balompié, una parte, un 10% aproximadamente, más o menos, va destinada para subsistir a todos aquellos jugadores que han pasado por el Real Betis, sea cual sea la categoría que haya participado. Coño, lo podrían haber llamado a mi amigo Gabino, que lo estaba pasando muy mal, la criatura. No, pues Gabino, si no estoy mal informado, Fernando, que yo lo tuve de compañero en el Real Betis, en el filial, un futbolista de unas cualidades inmensas, pero lamentablemente un jugador que socialmente y su cabeza no estaba muy bien amueblada. Lo último que me enteré, que me dijeron que estaba de utillero en el Ceuta o había estado de utillero en el Ceuta, algo de eso. Y por último, me dijeron a compañeros míos también que el Betis le pagaba mensualmente un dinero porque había puesto también una serie de negocios y había fracasado, le estaba dando un dinero para subsistir. Y últimamente estaba de colaborador de Radio Marca a nivel nacional. Sí, yo creo que se nos está yendo la olla en esto del fútbol. Ya no solamente hablando de jugadores. Yo voy a contar una anécdota que me ha ocurrido hace escasos meses. Vienen unos amigos de Argentina y yo vivo habitualmente en Madrid, y quieren ir a ver un partido de fútbol. Y quieren conocer el estadio del Real Madrid. Bueno, pues para allá vamos a ver un partido Real Madrid-Mallorca. Al final empezó ganando el Mallorca 1-0 y terminó perdiendo. Pero lo que quiero contar que me llamó la atención es que compramos las entradas el día antes y teníamos las de arriba. Y para subir a las distintas plateas hay escaleras mecánicas que parecía el Corte Inglés. Yo no había visto eso nunca en un campo de fútbol. A mí no me gusta eso. Yo no sé. Estaba desubicado. Luego el estadio es precioso. Eso. Y que no haya bocadillos de panceta en los estadios. No, eso los han debido de cambiar por los de afuera. Alberto, a mí me jode que pongas este ejemplo justamente contra el Mallorca, coño. Jugaba, era la fecha que tenía. Mario, perdona, mira, tú como gran conocedor y bueno, y no conocedor, nativo que eres, uno de los equipos allá por los años
75, 80, 80 y poco, que mayor relevancia tenía en Mallorca no era el Real Mallorca, era el Atlético Baleares. Perdona. Era el Atlético Baleares y el Poblense. Efectivamente, también. Efectivamente. Y luego resurgió el Manacor. El Manacor. Y aquí, concretamente. El filial era el Badía de Calamillor, que del Badía salió Miguel Ángel al Manacor. Sí. El equipo más digno de las Islas Baleares de toda la vida de Dios fue el Santa Eulalia. Mentira. Fernando, un crack. Aquí tuve de compañero a un portero que jugó en el Poblense. No recuerdo, muchas veces me acuerdo su nombre, ahora no recuerdo el nombre. Coño, pero venía del Poblense aquí en el Polideportivo Almería. El que es el presidente del Poblense ahora, que jugó en el Real Mallorca en Primera División. El funerario. ¿Cómo? El funerario. Molondro Bernasa. El funerario. Sí, es el funerario. Sí, él tiene una funeraria. No, ya me he acordado, no. Beniassar se llamaba, del Poblense venía. Entró una fotografía que tenga yo que aparezca y te la envío. Y venía del Poblense. Hablando de descendencia, cuento una rápido. Tú sabes que... ¿Cuántas tienes? Mi amigo Gauchi, cuando era el dueño del Perugia, pidieron un informe de un jugador ecuatoriano que jugó en España, jugó en el Valladolid, selección ecuatoriana en los mundiales, etcétera. Un gran jugador, Iván Caviedes, ¿no? Y el informe venía escrito que desaconsejaban su contratación, después fue al Perugia, pero no por su rendimiento deportivo, sino por su vida extradeportiva. Lo llamaban el inseminador. O sea, dejó embarazadas a 27 mujeres distintas. Madre mía. Madre de Dios, hermoso. Bueno, creo yo que ya podemos terminar el programa. Tenemos que hablar después. Y muchas gracias. Una frase antes de terminar. Exijo el máximo respeto hacia la figura y persona del señor don Francisco Navarro. Ahí lo dejo. No, hombre, no, muchas gracias. Yo te lo agradezco, don Fernando. Mario, para Fernando, para el gran Fernando, crítico y asesor de Sky Fútbol. Fernando, mira, te voy a leer un toquecito así de lo que sucedió, nada más para que escuches. Eso fue el 24 de agosto, 10 de la noche. Dice: el viernes anterior, el Deportivo Saprissa anunció la salida de Paulo César Wanchope como técnico. En su lugar, ha nombrado al señor Vladimir Quesada, yendo al Deportivo Saprissa y ganándole 4-0 al Sporting FC. Espera, que la termino, que tengo abierta la misma noticia. El presidente del Saprissa, preguntado por los motivos del cese del mencionado técnico, declaró: lo echamos por un solo motivo, 2 puntos, analfabetismo. Madre de Dios, madre mía. Para poner en contexto a Paco Navarro, Deportivo Saprissa es uno de los equipos que más copas o campeonatos ha ganado en Costa Rica. Sí, sí. Y pues el técnico que tenía es bastante criticado por nuestro amigo Fernando. Fíjate cómo está el fútbol. Te voy a decir, ese hombre tendría que cambiar de rama y dedicarse a otra rama profesional y ir de rama hasta encontrar su rama, porque no, en esta rama no le va bien. Bueno, no funciona. Un saludo, muchas gracias, Paco. Pues bueno, Gonzalo, un placer, muchísimas gracias por atenderme, por acogerme y nada, siempre a vuestra disposición y un placer
poder escucharos, saludaros y bueno, aquí tenéis un nuevo compañero y amigo. Muchas gracias, Paco. Gracias. Un verdadero placer. Alberto, haber hablado contigo. un placer enorme a vosotros. Yo, Paco, Siempre es una sabiduría poder escucharos. yo, Paco, 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 el mero hecho de escuchar tu voz para mí representa una hemorragia de felicidad. Bueno, la mía no es menor. Don Fernando, poder escucharte a ti. Dime, Mario. espero que sigamos en todos los programas. Para mí no es mucho menor y para mí, como digo, un orgullo y una satisfacción poder compartir con vosotros ideas, intercambiar impresiones y sobre todo, evidentemente, tú eres la persona que más te conozco personalmente, pero cuando uno habla con una persona, pues puede hacer una valoración de la grandeza de la persona que está dialogando con él, ¿no? Y yo creo que estoy ante tres grandísimas personas, Fernando, Gonzalo y Alberto, conjuntamente contigo. Di la verdad, Paco, después del ahora tu valoración es que soy un demente. Di la verdad, dilo tranquilo. No, eres un grande del mundo del fútbol, don Fernando. Paco, díselo que no se lo cree, que es demente. No. Es un auténtico crack. Sería uno de mis personajes favoritos en el mundo del fútbol, don Mario. ¿Pero qué hablas, Paco? Sí. ¿Te ha ido la cabeza ya? Mira, trasladándolo un poco al símil militar, si yo tuviera que ir a la guerra, iría alguien como Fernando, porque sabría que nunca me vendería. Paco, Esto es Costa Rica. Vi que has sido premiado, ahí está revisando tu red y últimamente has recibido algunos premios de empresas y ayuntamientos, sí, tal vez nos puedes conversar así rápidamente de eso que te dieron ahí, lo veo en una foto. Hace aproximadamente, creo que fue dos años, pues me hicieron un homenaje, la Asociación de Futbolistas Veteranos de aquí de la provincia de Almería, pues tuvieron la gran estima de hacerme un reconocimiento, porque luego sean las circunstancias que desde la creación del fútbol profesional en Almería, el jugador más joven de la tierra en debutar en una máxima categoría, que fue en segunda división con la agrupación deportiva Almería, pues en este caso se dio la circunstancia que fui yo que debuté con 16 años. Y entonces, pues evidentemente, pues bueno, una gran satisfacción y alegría, ¿no? De que pues aquí evidentemente pues te reconozcan, ¿no? Porque como se suele decir, nunca nadie es profeta en su tierra, ¿no? Perdona, el otro día vi yo la mejor placa que vi en mi vida. Vi en una plaza de toros, había una placa que decía, aquí toreó contra su voluntad el maestro, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, lo que te estaba comentando, Gonzalo. Bueno, como yo digo, en esta vida tiene que haber de todo, a unos les cae bien, a otros mejor, a otros peor, a otros indiferente, pero lo importante es que uno siempre se sienta satisfecho consigo mismo y contento. Y nada más, y como yo digo así, porque soy ya en los sucesivos programas, pues soy muy humorístico hablando, pues, porque soy también así al estilo Fernando, muy crítico. Pero lo que sí es cierto que yo cuando evidentemente doy mi humilde opinión y a mí hace poco, el día 19 cumplí 60 años, pero a mí me gusta nada más que aprender y escuchar, no oír que es diferente, pero me gusta escuchar a todo el mundo y de todo el mundo quiero aprender. Me alegró mucho verte en el premio Guillermo Blanes. Ah, sí. Y nos conocemos los dos con Guillermo. Sí. Yo estuve con él y fue una cosa muy emotiva decir, Guillermo ha tenido este detalle con Paco. Sí, pues la verdad que sí, Mario, como te dije, pues bueno, pues siempre, por lo que te digo, un orgullo, una satisfacción que en tu tierra, que no es fácil, pues bueno, pues te reconozca tus méritos deportivos, personales, y luego pues siempre estás vinculado con el fútbol de fútbol base,
porque soy un gran defensor de los jugadores que se van a incorporar al mundo del fútbol profesional, porque evidentemente tiene que tener apoyo, tiene que tener ayuda y alguien que le empuje, que los ponga en valor y que apuesten por ellos, definitivamente, como pasó en su momento, porque yo tuve la gran suerte que en aquel entonces un exjugador, que era el entrenador de la agrupación deportiva de Almería, Enrique Díaz Pachín, que fue jugador de Real Madrid, pues como solían llevarnos para los partidos de entrenamiento, un día me llama a entrenar, dice, niño, prepárate que vas a pasar a formar parte de la primera plantilla de la agrupación deportiva de Almería con 16 años. Y nada, y tuve la suerte de debutar, como he dicho anteriormente, con 16 años contra el Oviedo, y luego jugué dos partidos más contra el Lérida y el Burgos. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, me encontré con la desgracia de que desapareció la agrupación deportiva de Almería. Pasé a un club que tú conoces también muy bien, a los Molinos Club de Fútbol, que era un club bastante importante en Liga Nacional Juvenil, y de ahí pues fue la primera vez que me convoca la selección española sub-18, y de ahí es cuando me firma el Betis, que estaba a punto de firmar con el Real Valladolid también. Lo que pasa es que al final pues decidí el Real Betis, ¿no? Y afortunadamente pues bueno, pues fue mi gran decisión. Pero lo que sí es cierto, ¿no? Que a Fernando, pues bueno, ya había hablado con él, pero al compañero Alberto también y al compañero Gonzalo, pues evidentemente, pues como digo, es una satisfacción, un placer, enriquecedor y todo ello, pues evidentemente desde vuestros países correspondientes, pues siempre también se aporta experiencia importante y sois personas con una cierta relevancia importante dentro del mundo del deporte y socialmente, ¿no? El placer es mutuo, ¿eh? Pues muchas gracias, Alberto, igualmente. Dime, Fernando. No, que digo que jugando con 2 pelotas nos ganan pocos. Fernando, no sabes lo que eso sería cuestión de dinero, de pasar una noche contigo. No, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Fernando, que como dices de Frank, que donde las dan las toman, Fernando. Familia, por mi parte, lo dicho, encantado, y cuando queréis, pues siempre estoy a disposición vuestra, y por tema laboral que me lo permita, siempre es un placer compartir estos momentos con vosotros. Madre mía. Terminamos. Pues, mister, pues nada, cuando decidáis o creáis conveniente, pues estamos en contacto. Venga, Paco. Venga, familia. Un Paco, placer, familia. Despídete. No. ¿Cómo se va a despedir con esta historia que has puesto? Don Fernando, espero que tenga una noche placentera. No, lo dudo. Eso... Madre. Bueno, familia, pues un placer, como hemos dicho, y nada, y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Paco, Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Pura, Hasta luego. Pura vida. Pura Pura vida, vida, Paco. Pura vida Sí. desde Costa Rica. Vale. No. Entonces codifica la camisa esa. Escucha. Dale. Ahora me llamas y te digo lo que tienes que escribir. Claro. Está bien, perfecto. Bueno, sí, claro. el momento en que Paco ya puede empezar a despedirse. Bueno. Venga, Chao. Chao. Hasta luego, chao. Chao. Abrazo. Chao. Estéreo Conexión Radio de Costa Rica, conjunto con la Academia SCAD Fútbol TV, los invita a participar en los primeros Tryout en Centro y Suramérica, los cuales son avalados y autorizados por FIFA, UEFA y TransferMarkt.